voy a hacer una pequeña presentación de por qué hemos decidido incluir una charla de sociocracia y feminismo en la conferencia de hoy. Y básicamente es porque es un poco lógico que si la sociocracia está en tema presente y siempre intenta tomar las decisiones y actuar en el presente, no tiene sentido dar la espalda a lo que está sucediendo en presente en este momento de la historia. Entonces, digo que no voy a seguir tal vez las diapositivas porque estando en el presente lo que me viene es desde España ser consciente de lo que está pasando con el movimiento feminista en estas últimas fechas, especialmente se notó mucho a raíz del 8M y las movilizaciones sociales que se dieron. Y también últimamente respecto al juicio de la manada, que ha sacado a la luz las deficiencias y carencias del Estado y del sistema judicial para incluir la perspectiva de género en los distintos aspectos de la vida. Entonces, nosotros que estamos trabajando con una herramienta cuyos pilares son equidad, transparencia y eficiencia, creo que no podemos dar la espalda a todos estos temas si realmente creemos en esa equidad. Entonces, la charla de hoy básicamente para mí y el punto fundamental en el que yo me quiero centrar es que si decimos que uno de los tres pilares es la equidad, necesitamos también contar con herramientas que hagan tangibles esa equidad. Y la sociocracia, en mi experiencia, es una de las maneras, porque es imposible tener una sociedad equitativa si no empezamos a desprogramar viejas maneras a través del funcionamiento de los grupos, a través de la educación, a través de las maneras de gestionarnos. Y tenemos que llevar todas estas partes que puedan ser teóricas al ámbito grupal y desde el grupal al ámbito personal y familiar. Entonces, la idea es que empecemos a practicarlo, porque incluso para mí ha sido un descubrimiento el estar en grupos en los que se daba una equidad real. Y eso solo lo he vivido en grupos sociocráticos. Lo había vivido también en círculos de mujeres, pero obviamente éramos todas mujeres. Pero cuando ya hay grupos más numerosos, hay antiguos patrones y hay programaciones que salen a la luz y que se manifiestan desde el inconsciente. Entonces, para poder empezar a dar pasos y desprogramar, creo que primero hay que tener una herramienta que lo posibilite, que intente o al menos que empiece a dar esos pequeños pasos en funcionar de otra manera. El segundo paso es irlo interiorizando en nosotras y nosotros mismos, empezar a escuchar, empezar a dar pasos atrás las personas que tienen demasiado espacio y pasos adelante las que no nos atrevemos o no se atreven a dar la cara o a hablar. Y seguidamente, cuando ya lo has practicado en un grupo en el que hay seguridad y confianza, estar ya preparados para llevarlo a otros ámbitos de tu vida, que pueda ser el ámbito familiar, el ámbito laboral, pero desde la experimentación. Creo que es fundamental que lo hayas podido experimentar en un grupo para luego aterrizarlo o animarte a llevarlo a otros ambientes. Entonces, cuando preparé la presentación, vamos a ver si empezamos desde el principio con la presentación, dije, muy bien,
¿en qué nos podemos centrar? Y dije, pues en dos de las cosas que está intentando llevar adelante el movimiento feminista, y una de las demandas más fuertes son las economías del cuidado, ¿no? Sabemos que es uno de esos temas que está tapado, pero que es obvio que los cuidados históricamente se han atribuido y los llevan adelante en su mayoría las mujeres. Y es algo que no está implícitamente escrito que tenga que ser así, pero desde pequeñitas se nos enseña a que las mujeres son las que cuidan a los ancianos, a los enfermos, a nuestros hijos, hijas, a nuestras parejas. Y creo que esto es una de las grandes bases del patriarcado que el feminismo está intentando modificar. Con lo cual, la pregunta es, ¿y qué puede hacer la sociocracia para hacer un cambio en este planteamiento? Y en la siguiente diapositiva, mis reflexiones respecto a lo que la sociocracia puede hacer es, la respuesta está en el consentimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son implícitas y que hacemos... en la anterior que estaba serie que estaba bien para mí, eso. Hacemos implícitamente, entonces trabajamos por instinto a veces y muchas veces ni siquiera por instinto, sino programadas, ¿no? Y a través del consentimiento nos aseguramos que las personas que van a hacer cosas realmente se sienten a gusto haciéndolas y pueden tomar parte en la decisión a la hora de hacer dichas cosas. Entonces, esto se extiende a todo. Aquí he puesto que supondría realmente, si conseguimos interiorizar el consentimiento, una revolución en el ámbito familiar, social y laboral, porque estaríamos asegurándonos que en nuestras familias, en nuestros grupos sociales y en nuestros ámbitos laborales, ninguna mujer, y por extensión ningún hombre tampoco, se haya haciendo cosas que no consiente. Otro beneficio del consentimiento sería un reparto equitativo de responsabilidades, de tareas y de cuidados. Es decir, si siempre hacemos cosas que hemos venido haciendo, hay parte que es del cuidado que si no sale a la luz, que es una tarea más, lo va a terminar haciendo quien se calle o quien normalmente sea la persona que lo venía haciendo. Entonces, si no damos voz a esas personas que están cuidando y que tal vez les gustaría estar haciendo otras cosas, pues el sistema se repite, ¿no? Realizo tareas que consiento y por lo tanto puedo tolerar, que es lo que implica el consentimiento. No quiere decir que voy a hacer solo lo que me gusta y emplear todo el tiempo en hacer las cosas que a mí me parecen, pero al menos si hay diferentes cosas o tareas que realizar, nos las vamos a dividir y vamos a asegurarnos que la persona que tome una de esas tareas no está en contra de realizarla y la va a hacer dentro de su rango de tolerancias. Y también el consentimiento se asegura de que no voy a tener miedo a decir que no voy a tener miedo a decir que en realidad la propuesta no me parece, porque cuando trabajas en un grupo sociocrático o de manera sociocrática, empiezas a estar en contacto con tus propias necesidades y empiezas a darte cuenta de que hay cosas que igual no estás dispuesta a hacer o no te apetecen, pero muchas veces te callas para que no haya un conflicto. Y en sociocracia nos entrenamos para que puedas decirlo desde la libertad, desde la seguridad y desde la confianza, que hay cosas que no deseas realizar y que van a ser bien recibidas porque el grupo en el que estás, las personas van a intentar escuchar tus necesidades y comprender por qué no quieres hacer algo. Esto lo que hace es que dejemos de actuar por inercia
y intentando evitar conflictos con otros miembros del grupo al que pertenecemos. Ya se han pasado mis 10 minutos, así que me gustaría de momento dejarlo aquí y pasarle a Eric la palabra. Gracias. Ok, vamos a la segunda parte de esta presentación y a mí me gustaría enfocarme en el tema de la masculinidad, una palabra sin duda cargada y pues que aporta la sociocracia a entender las masculinidades, ¿no? Y cómo nos llevamos como personas en el orden patriarcal en el que vivimos hoy. Me gustaría empezar con una cita que los hombres aprendemos a ser hombres. No nacemos machistas, aprendemos a reproducir el patriarcado a través del sexismo, la homofobia, el falocentrismo, la heteronormatividad. Lo importante es que esos aprendizajes se pueden desaprender, lo que implica necesariamente una lucha política. Y creo que lo más importante que rescato de esta cita es que el patriarcado y cualquier otra forma de dominación o jerarquía es una construcción cultural que aprendimos y yo interpreto esta última parte que nos llama a hacer una lucha política como un llamado a hacer una lucha política por un cambio cultural, ¿no? Un cambio de nuestro comportamiento individual y colectivo. Entonces, pienso que esta lucha política por el cambio cultural se desenvuelve principalmente en 3 horizontes, que son las estructuras sociales, las relaciones interpersonales y nuestro comportamiento habitual o cotidiano. Y curiosamente, creo que la sociocracia también lo que propone es hacer un cambio cultural a partir de estos 3 horizontes, ¿no? En las estructuras de nuestras organizaciones, en nuestras relaciones con nuestros compañeros y compañeras y en nuestro comportamiento habitual, en nuestros espacios de trabajo, espacios de vida, espacios sociales en general, ¿no? Y entonces, en esos 3 horizontes, la hegemonía, y particularmente la masculinidad hegemónica, promueve mucho la dominación a través de jerarquías, ¿no? Y la cultura de competencia y el individualismo, cosas que también el capitalismo y otras formas de dominación promueven. Y ante eso, lo que yo propongo y lo que creo que la sociocracia propone es la liberación lograda a través del cuidado mutuo y el consentimiento como una herramienta para ejercer el cuidado mutuo, ¿no? Aterrizando un poco esta idea de la hegemonía al género, creo que el principal problema con el actual paradigma de género que vivimos es que representa un atropello total del consentimiento porque define muchos aspectos de tu vida antes de que hayas nacido, ¿no? O sea, ni siquiera te pregunta, pero te impone tus condiciones sociales solo por la genitalia con la que naciste, ¿no? Que pues es un poco ridículo. Y ante esto, si el género y la hegemonía o el paradigma hegemónico de género son un atropello del consentimiento, yo pienso que para lograr una sociedad libre tenemos que retomar el consentimiento como una herramienta fundamental para lograr la equidad que menciona Nora, ¿no? Y creo que muchas veces los movimientos por la liberación de género han sido malinterpretados bajo el eslogan de la igualdad, ¿no? Y la igualdad radical, mientras que el consentimiento promueve una equidad más sensible, ajustada a las necesidades de cada quien, ¿no? Y es ahí donde creo que es muy útil entenderlo a través de la cita de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, ¿no? Y para liberarnos del género, creo que distintas personas necesitamos distintas cosas, ¿no? Y en general en la vida distintas personas necesitamos distintas cosas. Entonces, los hombres, cada hombre necesita una nueva manera en la cual relacionarse con su masculinidad, en la cual relacionarse con su cuerpo, en la cual relacionarse con sus compañeros y compañeras, en la cual relacionarse con su entorno, etc. Y esa es un poco la parte más teórica, si queremos llamarle, de mi propuesta. Y más en concreto me gustaría hablar de unas herramientas que ofrece la sociocracia para construir
nuevas masculinidades. Y para mí una de las más obvias son los procesos de retroalimentación constante que promueve la sociocracia, ¿no? Son procesos donde en la cotidianidad de la participación de nuestros grupos se sensibiliza el encuentro preguntando genuinamente cómo estamos hoy, ¿no? Es lo primero en cada reunión sociocrática. Y ese cómo estamos puede ser muy valioso, ¿no? Y creo que es, o sea, empezar nuestra sesión de trabajo hablando de nuestros sentires profundamente es una contradicción directa con lo que ha sido la masculinidad tóxica y hegemónica en mi experiencia hasta ahorita, ¿no? También los procesos de evaluación, donde puedes hablar de cómo has vivido la interacción con una persona a lo largo de un proceso, a lo largo del tiempo. Me parece que también aporta mucho a eso. Y, por ejemplo, las objeciones en la sociocracia les llamamos regalos, porque en cada objeción, en vez de verla como un obstáculo, sabemos que hay una inquietud y hay un sentir detrás de cada objeción. Entonces, al explorar cada objeción como grupo, nos conectamos más, ¿no? Nos conectamos de los sentimientos, nos conectamos socialmente y creamos esos lazos que yo creo son de cuidado mutuo y deben ser necesariamente una parte de las nuevas masculinidades, ¿no? Y creo que todo esto se potencializa si enseñamos la sociocracia con un marco de la comunicación compasiva, que definitivamente Ted y Jerry lo hacen y lo hacen muy bien, y lo poco que sé de ellos lo he aprendido de ellos. Y también me parece que cositas muy obvias, como quizá participar en rondas, ¿no? Ayuda mucho a que los hombres no ocupemos tanto espacio. Está bien registrado que los hombres hablan más tiempo y interrumpen más tiempo. Ted recientemente escribió un gran artículo al respecto. Entonces creo que la sociocracia sí ofrece herramientas que nos pueden ayudar a deconstruir el patriarcado en nuestras organizaciones, solo si las usamos intencionalmente. Y creo que la parte importante es que la sociocracia no es inherentemente antipatriarcal, no es inherentemente una nueva masculinidad, pero tiene el potencial, si usamos esas herramientas, si las integramos con la comunicación compasiva. Y yo tengo algunas propuestas de cómo llevar más allá todavía las herramientas sociocráticas hacia una deconstrucción patriarcal, y son básicamente tres. Una es explicitar el antipatriarcado o la liberación de género en nuestros acuerdos, en nuestra visión, en nuestra misión, en los objetivos de nuestros círculos, etc. Y cuando digo explicitar me refiero a ponerlo con letras, ¿no? Y así se vuelve una parte de la intención de nuestras organizaciones, ¿no? Parte del quehacer que nos reúne como grupo. La otra parte, creo que tenemos que enseñar la sociocracia en formaciones con un enfoque de liberación, con un enfoque de transformación cultural. Creo que cuando le introducimos el concepto de facilitación a una persona, tenemos que enseñar la buena facilitación como algo que incorpora atención a las relaciones de poder, atención a cuánto tiempo habla cada persona, atención al lenguaje corporal y las distintas formas de comunicar, atención a los sentimientos de los participantes, etc. Y mi última propuesta sería que incorporemos intencionalmente el antipatriarcado o la liberación de género o el cuidado mutuo en nuestras estructuras de círculos, y que las organizaciones, así como tienen un círculo de visión, un círculo general, círculos operativos, tengan también un círculo de bienestar, donde los miembros de las organizaciones pueden solo juntarse para hablar de cómo han vivido su participación en las organizaciones, ¿no? Y los círculos de bienestar pueden tener subcírculos de enfoque como círculo de mujeres en empoderamiento o círculo de transición de género o círculo de nuevas masculinidades, etc. Y ya, creo que eso es lo que tengo que decir. Y no sé, Nora, si quieres usar el resto de tu tiempo para retomar algo de lo que te quedaste con ganas de decir. Bueno, antes de retomar, si es que me da tiempo, sí me gustaría aclarar que la idea de Eric y mía de esta charla en realidad es abrir un espacio de debate. Es decir, que realmente aquello que visibilizamos, que no visibilizamos, no existe. Entonces,
para nosotros era fundamental que dentro de todos los temas importantes a tratar en la conferencia de hoy, uno de los grandes temas es también el feminismo, porque sentimos que es la gran corriente que en este momento está consiguiendo hacer una transformación de la sociedad y dándole un enfoque inclusivo, integrador a las nuevas maneras de relacionarse. Entonces, si creemos en la sociocracia, creo que también hay que abrir este espacio de diálogo y de trabajo conjunto, y la charla de hoy era con idea de que sea ese primer pasito para que a partir de aquí podamos crear foros de debate, podamos abrir espacios para charlar, para compartir experiencias. Y como propuesta, Eric y yo teníamos la creación de un apartado de sociocracia y feminismo en la página www.sociocraciapractica.org, en la que ir incluyendo artículos, reflexiones y debate, porque realmente de las cosas que no hablamos y no nos expresamos, pues se quedan estancadas, y nuestra idea es empezar a hablar sobre ello, a crear espacios donde compartir experiencias, aprendizajes y que nos sirva en este momento. Vic. Sí, ¿me estás cediendo la palabra? Sí. Ya. Bueno, a mí me gustaría, sobre todo por el asunto del tiempo y para no tratar de apurarnos, que compartamos en el chat nuestra información de contacto y así podemos seguir el diálogo en un apartado de foro, como dicen ahora en la web Sociocracia Práctica. Y creo que hay mucho que nos gustaría seguir compartiendo esto y seguir escuchando de la gente sobre esto. Es decir, que no sea, si bien hoy fue un poco más unilateral, nada más nosotras ocupar la palabra y presentar, en un futuro queremos saber qué opina la gente de esto. Y ya, si alguien se siente motivado o motivada a hablar, quítele el mute a su micrófono y participe. Sí, si tienes también la página del logo con la dirección de la página web para invitar a las personas a que sigamos este debate que hoy empieza y esperemos que dé mucho juego. Eso es. Pues aquí está la página web en la que nos gustaría que entrarais todas las personas que veáis esto a posteriori, porque sabemos que hay mucha gente hispanohablante que se ha quedado fuera porque la mayoría de conferencias eran en inglés. Entonces, esta vamos a colgarla en nuestra página de Sociocracia Práctica y que sirva de pistoletazo de salida para buscar una fecha en la que podamos tener un debate real con personas que estén interesadas en el movimiento feminista, que estén implicadas también en acciones transformadoras y nuevas maneras de relacionarse, y podamos ahí sí llevar y aterrizar lo que la sociocracia puede aportar para este movimiento. Yo personalmente me he quedado sin la mitad de la presentación porque creo que lo que importa es aterrizar el tema, empezar a dar esos primeros pasos y ocupar un espacio que sirva para que luego podamos ir caminando con todas las personas que se vayan sumando. Va. Y creo que para honrar la petición de los anfitriones del evento, tenemos ya que salir de este cuarto, pero podemos seguir la conversación en otro cuarto. Y espero que todos tengan la liga a ese cuarto. Y gracias por venir. Hasta luego.